Mi nombre es Sebastián Mintimilla y hoy vamos a ver la práctica 2 que nos propuso usted, ingeniero. Bueno, como primer ejercicio que nos dice, realizar el diseño de los siguientes circuitos con transitores y calcular todos los parámetros de la polarización. Los requerimientos que deben cumplir se presentan en cada esquema. Y como segundo punto nos da calcular, simular, medir y tabular los parámetros de la polarización como son IB, IC, IE, BCC. Bueno, son 11 en total. ¿Qué podemos ver en primer lugar? El circuito nos da como nos da dos datos muy importantes, que es el voltaje colector emisor, que va a ser igual al voltaje colector de la fuente sobre 2.5. El segundo dato que nos da la intensidad del emisor, que sería los 4.5 miliamperios. Como primer lugar, bueno, también qué es lo que nos podemos ver en el circuito, que hay dos transistores. ¿Esto qué quiere decir? Que se trata de una polarización de Darlington, que es un partidor de tensión y retroalimentación. Bueno, también eh, esto nos muestra que tiene un voltaje de Thevenin, que, ¿qué nos dice el voltaje de Thevenin? Que tiene que ser mayor al voltaje de la base emisor del Darlington. Bueno, esto hablaremos después. Como primer punto nosotros tenemos que sacar un super beta. El super beta nosotros nos imponemos, nosotros mismos podemos poner cualquier valor, que yo le di el valor de 120. Nos da como resultado 14.641. El voltaje colector emisor que nos habían dicho, seguimos la fórmula, nos da un voltaje de 4.8. Para la resistencia del emisor, nosotros vimos fórmulas del libro guía y en clases las aplicamos. Y como respuesta de la resistencia del emisor, que es lo que nos da 145.453 ohmios. Y en la intensidad del emisor yo le hice la fórmula para ver si me salía y si me salía. Bueno, aquí, eh, como les explicaba, tenemos que sacar la resistencia de Thevenin. ¿Qué es lo que nos dice esta? Que debemos cortocircuitar las fuentes del voltaje y abrir las fuentes de corrientes de la sumatoria de voltajes. Bueno, aquí yo primero hice la obtención de R1 y R2 por fórmulas vistas en clases, que como primera, la de R1 me da 7586 mega ohmios. En la R2 me da 2047 mili ohmios. De ahí sacamos la intensidad de base, la resistencia del colector y el voltaje del emisor. En la intensidad de base me da 307.35 nanoamperios, en la resistencia del colector 6.545 voltios y en el voltaje emisor 0.654 voltios. Hacemos la comprobación por medio de una fórmula de Thevenin, que son de las resistencias, y nos da 2.54. Antes visto nos daban un valor de 2.55, o sea que está bien acercado. Solo a veces por no poner los decimales no nos da el valor correcto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? La malla. Yo hice dos mallas en la que podemos ver que nos dan algunos valores. En estas mallas, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros ponemos el valor de la resistencia 1 y el valor de la resistencia 2. Y en la otra malla nosotros también vamos a poner los voltajes de Thevenin que nos daban, que vimos anteriormente, que es el 2.55, y la resistencia igual de Thevenin que nos daba 1.600, no me acuerdo muy bien, pero bueno. Ahora, nosotros hicimos una tabla para poder guiarnos mejor, en la que vamos comparando los datos y aquí vamos viendo nuestros cálculos, los que nos dio ORCAD y el error. Como vemos, en la intensidad de la base nos da un error de 0.40, en la del colector 0.15, en la del emisor igual 0.15,
en los voltajes no, porque si nos daban. En la resistencia del Thevenin igual nos dio 2.02, igual en el voltaje de Thevenin. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Dice 3.2 calcular, simular y medir y tabular los parámetros de la operación. Este ejercicio es igual que el anterior, que nos da igual dos parámetros que debemos de cumplir. Bueno, este funciona como un transitor y debido a su configuración se trata de una retroalimentación del colector con una fuente. Como les decía, los dos datos que nos da el circuito es que el voltaje colector emisor es igual al voltaje de la fuente del colector dividido entre 1,5. Y el segundo es que la intensidad del emisor va a ser igual a los 2000 miliamperios. Nosotros vamos a tener nuestros voltajes, que aquí yo puse 12 voltios, el beta 150. Bueno, en este caso cambié el beta, le cambié porque podíamos cambiar y ya. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la intensidad de la base. Esta va a ser igual a la intensidad del colector sobre beta, que serían los 2 sobre 150, que nos da un total de 13.33 microamperios. Vamos ahora a calcular el colector emisor por medio de fórmula. Igual nos da un total de 8 voltios. Y vamos a calcular la resistencia del emisor. Sí, no, perdón, la resistencia del colector. Que este nos dice que... No, miento. Primero, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros para sacar o sea, nosotros primero vamos a resolver esta ecuación, que es por sumatoria de voltajes igual a 0. Mediante fórmulas, nosotros sacamos un valor de 180.614 ohmios. Acá después sacamos la resistencia del colector, que nos dice que son 10 veces la resistencia del emisor, que en este caso vendría a ser los 180.614 multiplicado por 10 nos da 1806.14 mega ohmios. El voltaje base emisor, que serían los 7 voltios. Aquí nosotros vamos a sacar el voltaje resistencia del colector, que la fórmula es intensidad del colector sobre la resistencia del colector, que nos da un total de 3612 voltios. En cambio, el voltaje de resistencia del emisor nos da 0.3612 voltios. Para nosotros sacar el RB, nos da un total de 549.64, o sea, sería la resistencia, y el voltaje de la resistencia, que nos da 9.173. Ahora vamos nosotros a nuestra malla, que nosotros, como dije, ponemos nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2, acá perdón, 2 y 3. Como consecuente, ¿qué es lo que nos da? Nos da un total de 1.778 miliamperios. En esta nos da 16.89 microamperios. Ahora vamos a pasar a nuestra tabla para ir comprobando los datos, y como podemos ver en los valores antes dicho, en la intensidad del emisor era el 1.778, nos da como un error, o sea, el error que habíamos dicho antes, 0.222, en la del colector 0.015, en la de la base 0.22. Aquí podemos ver los otros valores. ¿Y qué es lo que concluimos con esto? Que mediante los cálculos hechos antes, nosotros podemos ir comprobando si los datos, o sea, si la malla está bien o está mal, si tuvimos alguna falla, y así poder ir corrigiendo. Gracias, eso sería todo.